Sesión de oración. Dice aquí el texto, Salmo 41. Pacientemente esperé y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dice aquí en las Escrituras, hay promesas preciosas hechas a los que esperan en el Señor. Todos deseamos la respuesta inmediata a las oraciones y nos sentimos tentados a desanimarnos si éstas no son contestadas inmediatamente. La demora es para nuestro beneficio especial. Tenemos la oportunidad de ver si nuestra fe es sincera o si es mudable como las olas del mar. Debemos atarnos al altar con las fuertes cuerdas de la fe y el amor y dejar que la paciencia realice su obra perfecta. Listo. Vamos a orar. Obrando de pie, vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu cuidado para con nosotros. Gracias por la oportunidad que tú nos das de venir a estudiar tu palabra. En esta hora queremos pedirte, oh Señor, que tu palabra nos confronte cada día más, que tu palabra nos ayude a comprometernos contigo y que cada uno de nosotros podamos ser animados y guiados por ti de forma tal que podamos vivir para hacer tu voluntad. Bendice cada hermano que viene a este grupo, los que se conectan también, cada familia aquí representada, aquellos que todavía no han llegado, también apúrales el paso. Y queremos pedirte, oh Dios, que tu Santo Espíritu pues llene este lugar, sobre todo nuestros corazones. Estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos aquí un verso de memoria, 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En el último estudio completamos la secuencia de contraataque del Evangelio al pecado. Esto ocurre ¿en dónde? En la segunda, nuestra bendita esperanza. Y ahí tenemos toda la secuencia de los seres humanos tienen un serio problema de que se mueren y la razón por la que se mueren es el pecado. Eso digamos está bien claro, el pecado está compuesto de iniquidad, transgresión y pecado. La iniquidad implica que el pecado está presente, la transgresión nos gobierna y esclaviza y el pecado nos culpa y nos condena a muerte. Y esas son las tres realidades que cada ser humano que ha existido, existe y existirá, tiene que enfrentar durante toda su vida, el transcurso de toda su vida. Tenemos una naturaleza pecaminosa que está, digamos, unida a nosotros desde el mismo momento en que nacemos. Esa naturaleza pecaminosa nos gobierna y nos esclaviza. Y finalmente el pecado dice, usted es pecador, usted tiene que entregarme su vida eterna. También vimos en algún momento las 3 P del pecado, para hacerlo más fácil, recordarlo, las 3 P's. Presencia, poder y penalidad. Las mismas funciones. Vimos también que las 2 funciones fundamentales de la ley de Dios son, número 1, señalar el pecado. Eso lo dice Romanos 3:20. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y número 2, nos guía a Cristo para ser justificados por la fe. El Evangelio entonces es la respuesta de Dios a ese problema del pecado y en ese proceso tiene que atacar al pecado en sus 3 flancos. El Evangelio entonces es un plan de Dios exitoso en Cristo que resuelve esas 3 realidades que nos afectan. Ahora, el primer contraataque del Evangelio, el problema del pecado es ¿qué cosa? La justificación por medio de la cruz. Por medio de la cruz Cristo pagó nuestra culpa y condena y nos entregó su vida eterna para que cada uno de nosotros tuviese acceso a la salvación. Quiere decir que por medio de la justificación el Evangelio me salvó de la condena eterna que pesa sobre mí por ser pecador. Y esta justificación es un regalo, está fuera de mí, Dios me la da en Cristo. Y como todo regalo, yo lo puedo aceptar o rechazar. Y puedo decir, mire, yo no quiero saber nada de Cristo. O puedo decir, wow, que Cristo murió por mí y me dio vida eterna. Extraordinario. Yo debiera estar brindándole a la gente todos los días un almuerzo en un restaurante fino de la ciudad a raíz de porque me enteré de eso, ¿cierto? El problema es que no tengo el dinero para hacer eso, Beatriz, pero pudiéramos estar celebrando todos los días sabiendo que Cristo, ¿qué cosa?
nos redimió de ese problema del pecado. Una vez yo entiendo eso y acepto por la fe esta salvación, el Espíritu Santo produce en nosotros el arrepentimiento. En otras palabras, ahora yo, que iba en la dirección de Ricardo, hago un metanoeo, hago un arrepentimiento y me devuelvo entonces a la dirección de Dios, a encontrarme con Dios y abrazar a Dios y entrar en una relación o en un pacto con Dios. Este arrepentimiento nos conduce al bautismo y en este somos unidos a Cristo tanto en su muerte como en su resurrección. Quiere decir que el bautismo es donde yo creí y acepté el Evangelio. Es en el bautismo donde yo literalmente me reconcilio con Dios. Es donde yo acepto morir simbólicamente a la vieja vida pasada, al viejo Ricardo, y resucitar a una nueva experiencia en Cristo, donde yo estoy ahora dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a estudiar su palabra y a vivir en una comunión con el Señor bajo la dirección del Espíritu Santo. En el bautismo inicia la etapa de la santificación bajo la dirección del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es reproducir el carácter de Cristo en cada creyente. En esta etapa, el mayor obstáculo del Espíritu de Dios es la naturaleza pecaminosa que aún permanece en el creyente. O sea, el Evangelio me salva entonces ahora de que el pecado me gobierne y me esclaviza, porque ahora ya yo estoy dirigido por el Espíritu de Dios. Si estoy siendo dirigido por el Espíritu de Dios. Porque yo puedo ser cristiano y usted ver un cristiano medio vagabundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu de Dios como a un lado. Ahí están las palabritas famosas aquellas, paracoí y pacoí. Paracoí es parar de oír la voz del Espíritu. Todo creyente que ahora ha decidido aceptar a Jesús como un salvador personal, Dios lo va a habilitar con la presencia del Espíritu Santo. Y esto es importante que yo lo entienda. Que yo lo entienda. El Evangelio es un concepto muy simple. Dios sabe que conmigo Él no va a llegar a ningún sitio. O sea, me lo dice, mira Ricardo, contigo la verdad que yo no voy a caminar para ningún lado. Yo necesito matarte y poner mi Espíritu Santo a morar en ti. Y con mi espíritu, ahí Ricardo inhabilitado, entonces ahora sí podemos trabajar. Quiere decir que cada vez que yo ponga una idea brillante como Ricardo en mi dinámica espiritual, yo estoy metiendo un jabón al sancocho. Y eso nos pasa mucho a los creyentes. Me pasa a mí. Y me pasa diariamente. O sea, yo fácilmente me puedo desconectar de Cristo y decir, cónchole, metí la pata aquí, le fallé al Señor. Ven. Entonces, tú llegas a un cierto nivel de madurez con el tiempo para darte cuenta que en realidad yo tengo que depender de la dirección del Espíritu de Dios en mis acciones diarias de la vida. Cuando me levanto, Señor, guíame con tu Espíritu para hacer tu voluntad. Al mediodía, Señor, déjame monitorear cómo estoy moviéndome en la vida cristiana. Y en la noche, darle gracias a Dios por el día. Y si cometí algún error, también confesárselo al Señor y resolverlo. O sea, en esta etapa de santificación, entonces yo estoy en una comunión diaria con el Espíritu de Dios en mi conversación con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos, en mi relación con los grupos pequeños. No importa en qué ambiente yo me esté moviendo, lo importante es que yo ya entendí que yo dependo ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Y entonces eso nos va a llevar a nosotros a una gran realidad. Bajo la dirección del Espíritu Santo, el pecado no puede señorear en el creyente. No puede. No puede. Por medio de la oración, el estudio de la palabra y la testificación, cada creyente procurará permanecer en Cristo, desarrollando una comunión íntima con el Señor. El pastor Bullón, creo que lo he comentado aquí en varias ocasiones, dice que cuando él se monta en el carro en las mañanas, él abre la puerta e invita a Jesús a entrar a su carro. Y cierra la puerta y se sienta ahora en el lado del chofer. Ahora van manejando. Y va conversando con Jesús. Oh, Señor Jesús, yo estoy agradecido porque hoy en la mañana nos levantamos, oré, pasé un ratito en oración hablando contigo. Y entonces ahí en eso él va a cruzar el semáforo y un tipo, ¡bum!, se le cruza en el medio. Y él de una vez entra a Bullón para decirle 3 malas palabras al tipo. Pero ahí está Jesús, entonces no se atreve.
Señora, ese tipo necesitaba que le dijéramos como 3 cosas, ¿verdad? Muchacho, Dios te guarde, es lo más que le puedo decir. ¿Ves? Si Jesús está en nosotros, yo estoy andando con Jesús, es muy difícil que el pecado pueda tener control de mi vida. Es muy difícil. ¿Ven? Porque también usted se va a dar cuenta de situaciones que se le van a presentar donde usted sabe si las puede, bajo la dirección del Espíritu, confrontar o simplemente tiene que apartarse. Dice, no, espérate, yo aquí no voy a hacer nada. Y no creo que el Espíritu de Dios... Pero yo tengo que tener los oídos espirituales abiertos y tener esa premonición del Espíritu de Dios que te dice, márchale a este tipo y dile esto. Y eso hay que desarrollarlo, eso hay que cultivarlo. Yo tengo el temor hoy en día de que nosotros como cristianos no estamos con los oídos abiertos a la dirección del Espíritu de Dios. De hecho, muchos cristianos ni siquiera saben cómo suena esa voz, ni cómo funciona. En Isaías 30:21 hay un texto muy famoso que dice, entonces tus oídos oirán detrás de ti palabras que diga, este es el camino, andad por él. Quiere decir que en el creyente que está siendo guiado por el Espíritu de Dios, esa vocecita se tiene que cultivar. Y decir, wow, yo le iba a contestar esto a mi esposa y el Espíritu me dice, no, espérate, eso no es lo que va, Ricardo. Lo que va es esto. Algo más suave, más tierno, más bonito, más amoroso, aún en medio de una situación de dificultad o de conflicto. Entonces, eso hay que cultivarlo y tenemos que pedirle al Señor dejar a un lado. Hay un texto en la Biblia que está en Romanos 6, déjenme ver si es el 10 o el 14. Romanos 6, déjenme ver si es el 14. No, déjenme ver si es el 10. Romanos 6:6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué significa que el cuerpo del pecado sea destruido? Voy a exponérselo aquí rápidamente. Vamos a verlo aquí en la Strong para que ustedes vean algo interesante. Romanos 6:6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esta palabra destruido, que es el viejo Ricardo, en griego es catargeo. Mira aquí, catargeo. Pero catargeo significa estar enteramente inmóvil, inútil, inutilizar, invalidar, abolir, acabar, dejar, deshacer, desligar, destruir, perecer, quitar, suprimir. Quiere decir, fíjense entonces que en el bautismo, porque este texto de Romanos 6, si usted lo analiza, tiene que ver solo con el bautismo. Dice aquí, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, ahora viene el texto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Fíjense qué interesante, sí, creo que está claro, ¿verdad? O sea, Pablo está diciendo aquí que en el bautismo somos ¿qué? Enterrados, muertos
Y este cuerpo de pecado, este cuerpo de Ricardo, en teoría debe estar ¿cómo? En el bautismo. Muerto, destruido. Y ahora resucitamos en novedad de vida, ¿correcto? En la resurrección de Cristo, resucitamos ahora con Cristo en una nueva vida. Ahora, ¿qué me dice el texto? Para que el cuerpo del pecado, en el bautismo, el cuerpo del pecado debe ser destruido. En realidad no está destruido. ¿Por qué no está destruido? Porque Ricardo todavía está vivo. De hecho, está hablando con ustedes, ¿cierto? Pero miren qué interesante. Pablo está diciendo, no es que Ricardo se muere, literalmente. Él está ahí. Pero quisiéramos que en el bautismo Ricardo quede inhabilitado, inmóvil, inutilizado, porque en el momento en que yo activo a Ricardo, el pecado es destruido. Entra el egoísmo. ¿Ven cuál es el problema? ¿Está claro? ¿Está claro, Maritza? O sea, en el momento en que entra Maritza a discutir con Juan, ya hay un problema. Entonces, a Maritza hay que dejarla como inhabilitada. Eso ocurre en el bautismo cuando nosotros hemos decidido por nuestra propia cuenta cederle el control de nuestra vida al Espíritu de Dios. Ya yo sé que con Ricardo yo no voy para ningún sitio. Ya eso yo lo sé. Entonces, si el Espíritu de Dios está dirigiendo nuestras vidas, el pecado no puede señorear. No puede. ¿Quién señorea? El Espíritu de Dios. Y eso lo estamos enfatizando mucho en este programa porque creo que gran parte del problema del mundo cristiano hoy es ese. Hay divorcios, hay pleitos, celos, iras, contiendas entre los hermanos, hay adulterios. ¿Y por qué hay todo eso? Porque el cuerpo del pecado no está destruido. Y el pecado se está enseñoreando ¿de qué? Del supuesto creyente. ¿Se dan cuenta? Entonces, la ley de Dios es un recurso que Dios nos da para que cuando yo vea mi pecado, yo sepa que mi relación con Cristo no anda bien y que el Espíritu Santo no es el que está dirigiendo mi vida. O sea, la ley de Dios yo no la puedo eliminar. ¿Por qué? Porque es el recurso que Dios me está dando para yo darme cuenta de si el Espíritu Santo está dirigiendo mi vida o no. Por eso Hechos 5.32 dice que el Espíritu Santo Dios lo ha dado ¿a quiénes? A los que le obedecen. Entonces dice aquí, lea las notas del capítulo 19 de la bendita esperanza. ¿Cuándo ocurre nuestra liberación de la naturaleza pecaminosa? Dice aquí, la semana pasada vimos cómo en la segunda venida de Cristo el Evangelio completa el proceso de salvación. Es donde nuestra naturaleza pecaminosa es removida y estamos listos para vivir eternamente en la presencia del Señor. Quiere decir que si bien mi cuerpo, mientras está aquí en la tierra, debe estar inmóvil, inutilizado, es en la segunda venida de Cristo donde ese cuerpo ya queda sustituido por un cuerpo incorruptible e inmortal. O sea, es en ese momento, en la segunda venida de Cristo, en ese momento, un nuevo cuerpo glorificado, semejante al de Cristo resucitado, será dado a cada creyente redimido. Quiere decir que es en la segunda venida de Cristo donde el Evangelio me salvará de la presencia del pecado. Y ya cuando Cristo venga por segunda vez, ustedes van a ver un Ricardo totalmente distinto. Bonito, buena gente. ¿Verdad? Siempre ha sido buena gente, Ricardo, pero va a haber más buena gente. En la segunda venida de Cristo es donde nosotros somos ya, ¿qué cosa? Totalmente transformados. En la etapa de la redención, el pecador es redimido para siempre y nunca más el pecado tendrá potestad sobre él. Ahí yo tengo ya al pecador redimido. Entonces nosotros en este programa estamos enseñando una posición que es muy clara en los círculos teológicos de nuestra iglesia. Y es que el Evangelio es un proceso de 3 fases. El Evangelio me salvó de la culpa y la condena a muerte, me salva en mi vida diaria de que el pecado me gobierne y me esclavice, y me salvará de la presencia del pecado en mi vida. Entonces, el Evangelio es un proceso que trabaja el pasado, el presente
y el futuro. Y aquí es donde yo tengo las tres fases de la salvación. Ahora, ¿por qué son tres fases? Interesante. En la economía de funciones, los diferentes miembros de la deidad cumplen distintas tareas en la salvación del hombre. Cada miembro de la deidad es responsable de una fase de la salvación. Si usted se da cuenta, ¿quién se encargó de la justificación y la cruz? Jesús. Dice aquí Romanos 4:25 que dice, Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Quiere decir que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y pecados y resucitado para nuestra justificación. Cristo entonces se encargó de nuestra justificación. Cuando estudiamos el tema del bautismo nos dimos cuenta que ¿quién es que nos bautiza? El Espíritu Santo nos bautiza y ahora, nos guía al arrepentimiento y nos bautiza y ahora toma control de nuestras vidas. Según Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La santificación por el Espíritu. Y 1 Pedro 1:2 dice, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Quiere decir que el Espíritu Santo hace un proceso de santificación. ¿Qué significa santificar? Apartar. Entonces el Espíritu Santo nos aparta del mundo cada día y nos coloca, nos ayuda a permanecer en Cristo. Es un proceso diario. Importantísimo. Juan 17:17, ¿qué dice? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿cómo produce el Espíritu Santo santificación en nosotros? ¿A través de qué? A través de la palabra, que es la verdad. Quiere decir, cuando yo estoy en comunicación diaria con la palabra, entonces el Espíritu Santo está apartándome del mundo y metiéndome cada vez más en una relación más íntima con el Señor. Y definitivamente el Padre es el que mueve detrás de todos los siglos de nuestra redención. Dice aquí, 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Quiere decir que el Padre en realidad es el motor detrás de toda aquella estructura de nuestra redención. Está bonito eso, ¿verdad? Entonces, ahora que ya hemos completado el estudio del Evangelio, podemos resumir, número 1, que el Evangelio es el plan de Dios para salvar al hombre del pecado y la muerte. Eso está clarísimo en la Biblia, lo hemos estudiado. Que este plan está bien estructurado y explicado en la Biblia. ¿Está bien estructurado y explicado? ¿Sí o no? Como dice el pastor, ¿sí o no? Claro, está bien estructurado, ¿verdad? Que gracias al Evangelio, Dios le brinda al pecador vida eterna en Cristo. Número 4, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, todos los seres humanos sean salvos. Y 5, que el pecador en el proceso de ser salvado pasa por 4 etapas. Número 1, un conocimiento del Evangelio, la justificación, la santificación y la redención. Entonces, en este estudio veremos importantes declaraciones que la palabra de Dios hace sobre el Evangelio y sobre cuál debiera ser nuestro compromiso. ¿De acuerdo? En nuestro primer estudio nosotros vimos la definición de la palabra evangelio. ¿Qué es evangelio? Un buen mensaje, una buena noticia, una buena nueva, correcto. Una buena nueva de salvación, una good news de primera hora, ¿cierto? La vida eterna de cada ser humano depende de su aceptación o rechazo del evangelio. Desde antes de Cristo hasta hoy, Dios llama a salvación por medio del evangelio. Yo puedo encontrar modelos del evangelio en el Antiguo Testamento. Fue revelado a Adán y Eva en Génesis 3:15. Fue revelado a Abraham según Gálatas 3:8. Fue revelado a Isaías 52:7 habla de las buenas nuevas. Y fue revelado a los profetas, Romanos 1:1 y 2. Ahora,
También yo encuentro el Evangelio en el Nuevo Testamento revelado por el ángel Gabriel en Lucas 2:10, proclamado por Juan el Bautista en Lucas 3:18, predicado por Jesús en Lucas 4:43, predicado por todos los discípulos en Hechos 5:42 y predicado por el apóstol Pablo en Hechos 14:7. Quiere decir que yo tengo la Biblia saturada del Evangelio, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Dice aquí, lea 1 Corintios 1:30, ¿cuáles son las 4 realidades del Evangelio que han sido hechas por Dios al colocarnos en Jesús? Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Quiere decir que si ustedes analizan el primer texto que nosotros analizamos, valga la redundancia, el primer texto que nosotros vimos en el primer estudio, ¿en qué consiste la Biblia? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el propósito de la Biblia? ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Darnos hacernos sabios en el tema de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Quiere decir que usted ve que 1 Corintios 1:30 también hace sintonía con el objetivo de la Biblia. Yo tengo que tener sabiduría en la palabra. Tengo que conocer el plan de salvación. Es el primer prerequisito. Yo tengo que preocuparme por eso. Y luego entender entonces que nosotros somos redimidos por medio de la justificación, pasamos por la experiencia del bautismo, santificación y redención. Primer paso es escuchar y conocer el Evangelio, escuchar y conocer el plan de salvación. Segundo, justificación, Cristo nuestro sustituto. El tercer paso es la santificación, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y el cuarto paso es la redención, la obra de transformación efectuada en nosotros en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice aquí, lea 2 Corintios 4, 3 y 4. ¿En qué condición se encuentra el hombre pecador en relación con el Evangelio? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿en qué condición se encuentra entonces el impío en relación con el Evangelio? O sea, fíjense que el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. ¿Qué hace Satanás? Ciega el qué? La mente de la gente. ¿Para qué él la ciega? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás tiene bien claro que el Evangelio es una buena noticia. Es una buena nueva. Entonces, él tiene que evitar a toda costa que esa noticia llegue. Pero usted se da cuenta que la gente patalea, viene aquí al grupo, y entonces después que se me presentó una situación, que se me presentó otra cosa. ¿Por qué ustedes creen que todo se le presenta cuando hay grupo? Porque el Dios de este siglo, su función es evitar ¿qué? Que resplandezca la luz del Evangelio. Yo le decía a mi gerente del Banco Popular, le decía, mira, en estos días, ¿tú qué edad tienes? 40 y tantos años. Perfecto. Y yo, ¿cómo es posible que Dios llama a su plan de salvación, lo llama buena noticia? Y ya tú eres un tajalán y tú no te has enterado de eso. Tú ya has vivido 40 años de tu vida y tú no sabes siquiera que hay una buena noticia que se llama Evangelio. Y no la conoces. Entonces a mí eso me da vergüenza como cristiano, le decía yo. Porque no es posible que tú no sepas que la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, está disponible para ti. Entonces la Biblia enseña que el Evangelio es la luz de la gloria de Cristo que alumbra al hombre incrédulo, ya que el enemigo de Dios ha oscurecido su entendimiento. ¿Qué 2 pasos debemos dar con relación al Evangelio? Efesios 1, 13 y 14 nos dice: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. De acuerdo al texto, ¿qué dos pasos debemos nosotros dar con relación al evangelio? Debemos, ¿qué cosa? Oír la palabra y haber creído en ella. O sea, si yo escucho el evangelio de verdad y creo en él, entonces arranca ya todo el proceso. Pero tengo que escucharlo. Ahora, ¿cómo yo puedo escuchar el evangelio? Si alguien me lo predica. ¿Y qué tiene que darse para que alguien me lo predique? Él tiene que conocerlo. Entonces, yo no puedo predicar el evangelio si no lo conozco. Y gran parte del problema hoy en día del mundo cristiano es que los cristianos no conocen el evangelio. Entonces, si yo no conozco el evangelio, ¿cómo lo voy a enseñar? O creen conocer el evangelio y entonces pueden estar explicando una cosa que no es el evangelio. Correcto. Entonces, es importante que yo, número uno, lo escuche y número dos, lo crea. El evangelio debe ser oído y creído. ¿Qué amorosa invitación hizo Jesús a las personas de su tiempo? Según Marcos 1, 14, la segunda parte y 15. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Correctamente, que se arrepintieran y que creyeran en el evangelio. Jesús invitó a esa audiencia a arrepentirse y a creer en el evangelio. Según Marcos 8:35, ¿cuán serio es el compromiso que debemos hacer al escuchar el evangelio? ¿Cuán serio es? Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Entonces, ¿es serio el compromiso que debemos asumir con relación al escuchar el evangelio? Es serio. O sea, fíjese que Jesús está hablando ¿de qué? De nuestra vida. Asunto de vida o muerte. Pero todo el que pierda su vida por causa del evangelio, no hay ningún problema. Por eso que ustedes pueden ver que los mártires de los primeros cristianos podían morir con facilidad. ¿Por qué morían con facilidad? Porque a ellos le pedían, lo obligaban a renunciar a su evangelio, o renunciar al evangelio, y ellos decían, no, nosotros no vamos a renunciar al evangelio. Pues lo vamos a matar. Bueno, pues máteme. No hay ningún problema. ¿Por qué no hay ningún problema? Porque si yo pierdo mi vida por causa del evangelio, en realidad la estoy, ¿qué cosa? La estoy salvando. Dice aquí, la iglesia apostólica había asumido ese compromiso con el evangelio. Hechos 8:4 señala, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Marcos 8:35 nos enseña que aceptar y creer el evangelio es más importante incluso que nuestras propias vidas, ¿correcto? Dice, lea Hechos 8:12. En tiempo de Felipe, ¿qué acción tomaban las personas a las que se les anunciaba el evangelio? ¿Qué acciones tomaban? Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, ¿qué acción tomaba la persona a la que se le anunciaba el evangelio? ¿Por qué se bautizaba la gente? Hoy en día le resulta muy difícil a muchas personas tomar la decisión de bautizarse. Pero la respuesta natural al evangelio es el bautismo. Este era el resultado de la prédica de Felipe, quien en su predicación siempre anunciaba el evangelio. Es la respuesta natural de que yo creí y acepté el plan de salvación. Dice, lea Hechos 20:24. ¿Qué llegó a ser lo más importante en la vida del apóstol Pablo? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué era lo importante aquí, según el apóstol Pablo? ¿Era alguna cosa, había alguna cosa que era importante, más importante que el evangelio? ¿O su vida? Sino, dar testimonio ¿de qué? Del evangelio de la gracia de Dios.
Y eso es algo que a mí me llama la atención muy fuerte del apóstol Pablo, donde él está bien centrado. El apóstol Pablo declara en Romanos 15, 18 y 19 que en el poder del Espíritu había llenado del Evangelio todos los lugares que habías visitado. Por ejemplo, Romanos 15, 18 y 19. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Qué había hecho el apóstol Pablo? ¿De qué llenó todo lo que se encontraba? Y nosotros estamos llenando todo lo que encontramos con el Evangelio de Cristo. Es verdad. O sea, para el apóstol Pablo no existía en su vida nada más precioso o valioso que dar testimonio del Evangelio. ¿Cómo llamó el apóstol Pablo al Evangelio? Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cómo llamó el apóstol Pablo al Evangelio? Poder. Esta palabra traducida como poder en Romanos 1:16 es dinamis, de donde viene la palabra dinamita. Su traducción es poder, fuerza, potencia, poderosamente. Quiere decir que todo aquel a quien le explota una dinamita de seguro morirá. Nunca va a volver a ser igual. Y si a usted le explota el Evangelio, tiene que decir, arranco por aquí. ¿Por dónde arrancamos? Arrancamos por el bautismo, perfecto. Vamos a arrancar. Pero tiene que haber una conversión. Una persona se encuentra con el Evangelio y no puede quedar como estaba antes. Para el apóstol Pablo, el Evangelio es la dinamita de Dios para salvación. Cuando la buena noticia de la salvación explota en la vida de un ser humano, este nunca volverá a ser igual. El Evangelio destruye la vieja vida pecaminosa del impío para que una nueva vida, guiada por el Espíritu de Dios, pueda brotar en este individuo. ¿A qué llamó el apóstol Pablo? ¿A qué llamó Jesús al apóstol Pablo? Según 1 Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿A qué envió Cristo al apóstol Pablo? ¿Lo envió a bautizar gente? A predicar el Evangelio. Ven, el apóstol Pablo tenía muy claro que la predicación del Evangelio es el centro. Porque el bautismo lo realiza ¿quién? El Espíritu de Dios es quien nos conduce a nosotros al bautismo. Entonces nosotros como creyentes nos debemos enfocar ¿en qué? En presentarle el plan de salvación a las personas, a todo el mundo. Y no con cuentos, ni con historia, ni con allante, ni con emociones, sino que el Evangelio claro, simple, entendible, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En otras palabras, si yo le presento la cruz a una persona, esa persona tiene que entenderla. Yo tengo que explicársela en un lenguaje llano, simple, y cuando la entienda, va a decir, wow, pero esto es extraordinario. Señor, el Dios creador del universo decide entregar su vida por una criatura. Es impresionante. Eso usted no lo va a escuchar en ninguna parte de este universo. Entonces el apóstol Pablo estaba convencido, el apóstol Pablo estaba convencido que predicar el Evangelio era su mayor compromiso. Según Timoteo 2, 8 y 9, él señala sus penalidades a causa de predicar el Evangelio. El texto dice, acuérdate, le dice él a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Yo puedo estar trancado aquí pasando ¿qué? Sufrimientos, pero gracias a Dios que la palabra está libre, llega a las personas. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia en este mundo? Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Entonces, la misión de la iglesia está bien definida, señores. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Predicar el evangelio. La iglesia tiene bien definida su misión por parte del Señor, predicar el evangelio. Mateo 24:14 señala que el fin vendrá como resultado de la predicación del evangelio por testimonio a todo el mundo. Entonces, como creyentes debemos asumir el compromiso de los apóstoles de predicar este evangelio a todas las personas sobre las cuales influimos y no tener temor de llamar a salvación a los incrédulos. La iglesia que no esté enseñando el evangelio, ¿qué pasó? Perdió su misión. No es un activo de Dios. Y eso es bien serio. Yo puedo tener una iglesia con muchos programas, muchas historias, muchos cuentos. Si esa iglesia no está predicando el evangelio de salvación, eso y nada es exactamente lo mismo. Eso es igual que la Toyota que le gusta a Jorge. Lea 1 Corintios 9:16. ¿Con qué actitud debemos compartir el evangelio? Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Wow, ¿con qué actitud entonces debemos compartir el evangelio? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Yo le pregunto a ustedes, ¿tengo yo de qué gloriarme por predicar el evangelio? Es que eso, yo no arriesgué nada. Dios se lo puso todo. Dios arriesgó todo. Y el apóstol Pablo está diciendo, me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Cuando yo escucho esa declaración, en realidad yo me quedo bien preocupado conmigo mismo. Porque yo digo, wow, ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí si no lo anuncio. 1 Corintios 9:16, el apóstol Pablo declaró que la mayor necesidad de su vida no eran bienes materiales, sino anunciar el evangelio. Este también debiera ser nuestro compromiso. En su carta a los Filipenses, el apóstol Pablo le dice a la iglesia lo que le gustaría escuchar, que en un mismo espíritu ellos combaten unánimes por la fe del evangelio. Está en Filipenses 1:27. Quiere decir que la iglesia debiera estar como unida, unánime, por la fe del evangelio, en un mismo espíritu, combatiendo y llevando el plan de salvación a todas las personas que conocen. Según Tesalonicenses 2:13-14, ¿de qué debemos dar gracias a Dios siempre? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que el Señor nos llamó mediante ¿qué? Mediante el evangelio. Dios llama mediante el evangelio y definitivamente el apóstol Pablo nos enseña que debemos dar gracias a Dios siempre por habernos escogido desde el principio para salvación, llamándonos por medio del evangelio. Dios nos llama por su evangelio de salvación. Lamentablemente muchos crearán su propio evangelio. Según Gálatas 1:6-10, hay un grupo de personas que estaban presentando un evangelio distinto. Y hoy en día hay muchos evangelios distintos en las iglesias cristianas. Hay otros que lo van a rechazar por su incredulidad. Eso lo dice también Hebreos 4:2. Pero al final, todos seremos juzgados por nuestra elección, como dice 2 Tesalonicenses 1:7-8 y Romanos 2:16, que ambos declaran que el día final de Dios habrá Ambos declaran que el día final Dios habrá de juzgar nuestra elección o rechazo del evangelio de Cristo. En su carta a Colosas, el apóstol Pablo anima a la iglesia a mantener firme la esperanza del evangelio. Ver Colosenses 1:23. Dice 2 Tesalonicenses 1:7-8, que es el texto que está mencionado acá, dice: y a vosotros que sois atribulados, darles reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué viene Cristo en llama de fuego? A dar retribución a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
y a los que no conocieron a Dios. Romanos 2:16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Colosenses 1:23 declara, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, el apóstol Pablo anima a la iglesia a mantener firme la esperanza del evangelio. Según 2 Timoteo 1:8 y 9, ¿qué nos puede acarrear la predicación del evangelio? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Entonces, ¿cómo nos llamó el Señor? Con llamamiento santo. Ahora, ¿qué me puede acarrear la predicación del evangelio? ¿Me puede acarrear aflicción? Penalidades, dificultades. ¿Nos pasa eso a nosotros a veces, Jorge? Nos pasa, ¿verdad? Cuando salimos a predicar el evangelio a un grupo, hay percances, situaciones difíciles, hay rechazo. Bien, el apóstol Pablo nos recuerda que la predicación de la verdad puede traer aflicciones a la iglesia del Dios verdadero, pero como quiera nos motiva ¿a qué? A seguir adelante, a perseverar. Dice aquí, lea 2 Timoteo 1:10, ¿qué sacó a la luz el evangelio? Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Wow, ¿qué sacó Jesús por medio del evangelio? A la luz. Y sacó la vida. La vida y ¿Es una buena noticia o no es una buena noticia? Ven, hoy toda la humanidad tiene acceso a la vida eterna gracias a este infinito sacrificio de nuestro gran Dios y Salvador. Hay una historia muy linda que es la de los 33 mineros, ¿se acuerdan? En el tema 2, bueno, lo que pasa es que este ya es la nueva versión de presentaciones. Se menciona un poquito del tema de los mineros, pero solo se presenta la imagen. Dice aquí, en el tema 2 de este estudio, el amor incondicional de Dios, vimos la historia de los 33 mineros chilenos y cómo el amor de los de arriba fue el motor de la salvación de estos mineros. Quiere decir que los mineros quedaron atrapados en una mina en Chile, 33 mineros, y solo la salvación podía venir ¿de dónde? De arriba. Y lo que movió la salvación de los mineros de arriba, ¿qué fue? El de amor de los que están arriba. Una vez decidido el rescate, la primera acción fue perforar una sonda de 4 pulgadas que comunicara la superficie con el hoyo para proveerles esperanza a los mineros. Similar a esto, cuando Adán y Eva pecaron, el cielo proveyó la promesa de un Salvador. Quiere decir que lo primero que se hizo en el proceso de liberar a los mineros fue meter un tubo de 4 pulgadas que comunicó la superficie con el hueco, con el hoyo donde estaban los mineros, ¿cierto? Y este símil me recuerda al Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento me provee la esperanza de un Salvador. O sea, en el Antiguo Testamento Dios está diciéndole al mundo, viene un Mesías, viene un Salvador, se va a resolver, tranquilo, hay esperanza. Exactamente este tubo no provee salvación, pero trae esperanza. Un pastor adventista, de hecho, pasó 33 Biblias, mini Biblias, por ese tubo de 4 pulgadas y se la mandó a cada minero. Sí, eso fue también notorio. Antes de Cristo, por medio del sacrificio de los corderos, se proveía perdón de los pecados a cada creyente. Por medio de los profetas se anunció la venida de Jesús o se anunció la salvación. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, autorizó que una poderosa máquina perforara la vía de rescate de los mineros.
El sacrificio de Jesús provee el camino a la salvación eterna a cada ser humano pecador. Quiere decir que ahora una poderosa máquina perforó un tubo creó un hueco de 24 pulgadas en la roca. ¿La roca quién es en la Biblia? Cristo es la roca. Y el hueco en la roca se convirtió en el camino de la salvación. Y el símil aquí es que la cruz de Cristo es nuestro seguro camino hacia la salvación. Nuestra justificación. Quiere decir que este hueco representa entonces, ¿qué cosa? La cruz de Cristo, ¿cierto? Además del camino de la salvación se requirió un vehículo, un Fénix, y un equipo de apoyo. Un militar fue enviado en el Fénix para animar a los miembros. De forma similar, Jesús envió al Espíritu Santo como consolador y dejó su iglesia como baluarte de la verdad, como el vehículo para salvar a las personas. Quiere decir que se bajó un vehículo llamado el Fénix y se envió entonces un consolador, un motivador, correcto. Se mandó en el Fénix hasta los mineros. Y entonces este militar llegó hasta aquí abajo, ¿verdad? El símil aquí es que el Espíritu Santo y la iglesia está sostenida por Cristo y se desplaza por la vía de la justificación, por la vía de la cruz, correcto. Ahora, el militar anima ahora a los mineros a montarse ¿dónde? En el Fénix. Y le dice, mire, el vehículo es seguro. No deje de montarse. Ahora, ¿cómo es la manera en la tipología ahora del Evangelio en la que yo me monto en el Fénix? ¿Cuándo yo me monto en el Fénix? ¿Cuándo yo me monto en la iglesia? Cuando soy bautizado correctamente. Quiere decir que la subida al Fénix está representada ¿por quién? Por el bautismo, el pecador aceptando la salvación y dando inicio a la vida cristiana. Ahora tengo al minero ¿dónde? En el Fénix. El creyente, la experiencia de la santificación, lleno del Espíritu Santo, testificando, orando y en comunión con la palabra. Quiere decir que yo tengo el pecador ya pasó de perdido a ser lleno del Espíritu Santo, en azulito, ¿verdad? Y se maneja en la experiencia ¿de qué? De la santificación dirigido por el Espíritu de Dios y permanece a través de la testificación, la oración y la palabra. ¿Sí, Carmen? Este señor le estaba advirtiendo aquí a los mineros, ¿qué le decía? Si ustedes no se montan, ustedes se van a quedar en el hoyo. Entonces, si ustedes no están montados en el Fénix, se te pueden quedar en el hoyo. Sí, Roque. Mi respuesta al tema. ¿Está usted consciente de que el Evangelio es el plan de Dios para resolver el problema del pecado y la muerte? ¿Está usted dispuesto a aceptarlo, creer firmemente en Él y comprometerse con el Señor Jesús por medio del bautismo? ¿Está usted dispuesto a predicar el Evangelio con el mismo compromiso del apóstol Pablo? Amén. En resumen, ¿qué hemos aprendido hoy? Hoy aprendimos que el Evangelio es una buena noticia que nos muestra que el plan de salvación fue exitoso en Cristo y a través de todo el estudio de la palabra podemos resumir, número 1, que el Evangelio es el plan de Dios para salvar al hombre del pecado y la muerte, que este plan está bien estructurado y explicado en la Biblia, que gracias al Evangelio Dios le brinda al pecador vida eterna en Cristo, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, todos los seres humanos sean salvos, que el pecador en el proceso de ser salvado pasa por 4 etapas: un conocimiento del Evangelio, la justificación, la santificación y la redención. Aprendimos que luego de la etapa de sabiduría, las 3 fases de la salvación resuelven el problema del pecado en sus 3 realidades. El Evangelio me salvó de la culpa y la condena. El Evangelio me salva por medio del Espíritu Santo de que el pecado me gobierna y me esclaviza. Y el Evangelio me salvará de la presencia del pecado en mi vida. Y finalmente aprendimos que la predicación del Evangelio es la misión de la iglesia,
que desde el Antiguo Testamento hasta el apóstol Pablo, las buenas nuevas de salvación han sido compartidas a todo el mundo, que el compromiso de predicar el Evangelio es más importante que nuestra propia vida, que la predicación del Evangelio nos puede costar la propia vida y que aceptar el Evangelio nos conduce a la inmortalidad. ¿Amén? ¿Qué les parece? ¿Está claro? Carmen, ¿estamos claros? Entonces tenemos que salir, pero desde aquí ya, esta misma noche, empiece a llamar gente para predicar el Evangelio. No se quede ahora usted ahí de que, ay, yo me voy a dormir que estoy muy cansado. De hecho, son las 8:58. Hoy usted puede llamarse a 3 gente y decirle, mire, tenemos que ponernos las pilas ¿con qué? Con el Evangelio. Amén. La semana que viene vamos entonces a entrar en diferentes modelos de salvación explicados en diferentes historias bíblicas. La semana que viene vamos a ver cómo la creación del mundo es un símil de la nueva creación que Dios hace en el pecador, de pasarlo de ser pecador a colocar a Cristo en su vida y lo convierte en una nueva creación. Vamos a ver por qué Dios y Jesús, ¿verdad? Crearon el mundo en 7 días, porque Dios estaba siguiendo la misma estructura que iba a seguir con la nueva creación del ser humano. Vamos a ver por qué razón Dios creó el mundo en 7 días también. Señores, Dios les bendiga mucho. ¿Qué les parece si oramos? ¿Alguna pregunta? ¿Inquietud? ¿Está claro? Perfecto. Bendito Dios y Padre bueno, te damos gracias, oh Dios, por tu evangelio. Gracias porque a través de él, oh Señor, nosotros podemos estar seguros de nuestra salvación eterna. Ahora ayúdanos, Señor, a aceptarlo, a creerlo, a tomar nuestra decisión de comprometernos contigo. Aquellos que todavía no se han bautizado, Señor, que puedan tomar su decisión antes que sea demasiado tarde y que puedan comprometerse con esta hermosa verdad, con este hermoso plan, entregar sus vidas completamente a ti e iniciar la carrera de la vida cristiana con gozo de saber que en la bendita esperanza nosotros nos estaremos asegurados de un cambio definitivo para pasar eternamente la vida a tu lado. Guíanos ahora, oh Señor, a nuestros hogares, danos el gozo de saber que tú has estado en medio nuestro y motívanos, oh Señor, a que podamos desarrollar un verdadero compromiso con tu plan de salvación. Bendice cada familia aquí representada, cada hermano que ha participado esta noche y, oh Señor, ayúdanos a permanecer completamente en Cristo y ser sellados para salvación y vida eterna. Estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga mucho. Nos vemos la semana que viene con la creación, un símil del Evangelio.